Previamente, Emily y Sue tenían una relación de mejor amiga barra novia, que se terminó cuando Sue se casó con Austin, el hermano de Emily, así que la relación pasó a ser mejor amigas, novia, cuñada. Igual pueden ir a ver el video de la primera temporada con esta tarjetita. Empezamos la segunda temporada con Emily escribiéndole un poema a Sue, bueno, muchos poemas. Poemas que le envía siempre con alguien más a pesar de que vive literalmente en la casa de al lado. Pero al parecer el asunto se ha enfriado bastante, con eso de que está casada con el hermano de Emily y todo eso. Así que allá estamos, con Austin insistiéndole en que vaya a una fiesta en su casa y hable con Sue, pero ella no va para ningún lado y se va a quedar en su habitación escribiendo más poemas para Sue. Y hablando de Sue, ahora que está casada con el rico heredero Austin, se ha vuelto una gran dama de la alta sociedad. Y ahora es amiga de las ricas del pueblo, que están todas casadas. Bueno, todas excepto la rubia malvada que se quería casar con Austin, que como su esposo murió, ahora es viuda. Y todavía se quiere chapar a Austin. Esa noche, Emily finalmente se presenta a la fiesta. No vine a la fiesta, solo vine a verte a ti. Ellas hablan sobre los poemas y Emily la consuela porque Sue perdió al bebé. Y luego Sue corta el rollo porque es una dama importante con una importante fiesta que atender. Y ha invitado a Sam, un editor de un periódico, para presentárselo a Emily y que publique sus poemas. Pero justo cuando iba a recitar uno de sus poemas le entró un delirio medio místico y medio loco, no sé, y se va. Entonces Sue queda enojadísima, pero afortunadamente el editor queda intrigado. El fin de semana, Emily y Sue se encuentran en la iglesia. Sue le dice a Emily que le entregue todos sus poemas al editor para que los publique, y cuando Emily quería discutir la situación con su mejor amiga barra novia barra cuñada, Sue se va porque tiene una fiesta de la alta sociedad a la cual asistir. Así que Emily hace lo más lógico, organiza una sesión espiritista para que la aconsejen los espíritus del más allá. ¿Qué fue eso? Allá Emily tiene un delirio medio místico y medio loco. Alucina con un hombre muerto que le dice que es mejor ser nadie y se muere. Ay, yo quería la abejita. ¿Qué onda? Al día siguiente, Emily va preocupadísima a hablar con Sue. Le dice que no quiere ser nadie, que quiere ser publicada y le da su poema al editor, que estaba muy oportunamente en casa de Sue. ¡Qué buena suerte! Y hablando de Sue, ella estaba re tranqui en su casa disfrutando de su nueva vida de rica cuando aparece Austin con la noticia de que van a adoptar a sus sobrinitas recientemente huérfanas. Y madre mía, ¿soy yo o esas niñas parecen que ellas personalmente asesinaron a toda su familia? Y regresando con Emily, el editor le dice que todo bien con su poema, le toca la carita y le dice que será rica y famosa. Así que ahora que será una escritora publicada, Emily totalmente se prepara para asistir a una fiesta que Sue ha hecho para ella. Y como es una fiesta literaria, Sue se viste como mi abuelita y se pone unas gafas para verse muy inteligente. Ah, ¿qué tendrán esas mujeres con gafas? Miopía. Sí, eso. Ah, la rubia malvada que se quería casar con Austin también lleva gafas. Y llega Emily a anunciar que la van a publicar. Pero luego aparece el editor y dice que totalmente la pondrá en primera plana y ya todos son sus mejores amigos. Y Sue está ya que sí, que yo siempre lo supe, que para dónde va el editor con Emily. Él se la lleva para presentarle a todo el mundo en el circuito editorial, aunque ella al toque se le escapa para acechar a Sue, porque está muy preocupada porque los rumores dicen que el editor se enrolla con todo lo que tenga faldas. Pero Sue le dice, no, tranqui, son puras patrañas. También le dice lo maravillosa que es la esposa del editor y terminando la velada, el editor le pide que escriba algo más, por lo que a Emily le parece una idea excelente escribir un poema para la esposa del editor. Pero por ahora no pasa nada con eso. Toda la familia viaja a Boston para asistir a la ópera, toda la familia y el editor. Y a Sue le parece un plan maravilloso que Emily comparta palco con Sam. Y Sue disfruta de la ópera con Austin, y quien dice que disfruta, dice que discuten toda la función. Y regresando con Emily y Sam, él está enojadísimo porque ella le envió ese poema a su esposo y ahora ella está segurísima de que Emily y su esposo tienen una aventura. Es duda razonable, supongo. Pero no, de momento solo la poeta y su editor. Editor que está muy molesto y ya ni le quiere recibir sus poemas, pero bueno. Esto deja a Emily básicamente un poco loca. Empieza a delirar con Sue en el escenario y después de la función se cuela para ver a la cantante, quien le da algunos consejos sobre la fama y el éxito, para inmediatamente después transformarse en Sue, besar a Emily y luego desaparecer. Es muy difícil seguirle el hilo a esta chica, de saber cuándo está delirando y cuándo sí es real. Después de tanta cosa, Emily no solo está loca, también está re deprimida, por lo que la mamá concluye que tiene sarampión espiritual. Es que la locura es de familia. Así que organizan una salida para un spa con todos los personajes femeninos de la serie, entre ellos Sue, que ya no se deja ver nunca.
Y justamente Emily le dice lo mismo, que qué clase de mejor amiga es novia, cuñada es y ya no se deja ver nunca, y le pide que salgan para hablar fuera. Emily le cuenta cómo lo arruinó todo con el editor y que seguro ahora en la vida va a publicar su poema. Duda razonable. Afortunadamente Sue la consuela que la van a publicar y que va a ser rica y famosa y que se calme. Le pide que se relaje y se tranquilice con el tratamiento del spa, que a mí personalmente me parece un exorcismo, pero ellas se ven muy relajadas, así que supongo que funciona. Y mientras ellas se relajan allá, Austin, el esposo de Sue, está pasando el rato con la rubia malvada, y ella cada vez que ve a Austin queda como... ¿Quién es ese hombre? Así que ella empieza, que cuento contigo, que si quieres ser el padrino de mi bebé, que si esto, que si aquello, y él la besa. Afortunada y sorprendentemente la rubia malvada lo detiene. De regreso al spa, las tienen amarradas para que se relajen y Emily se relaja tanto que le confiesa a su madre que está enamorada. Ella afortunadamente la consuela porque ya no se puede contar con la mejor amiga, es novia cuñada. Re triste. Después de ese día de exorcismo y relajación de las malas energías, Emily llega para encontrar a Sam, que está hablando con su padre sobre asociarse para el periódico. Y le cuenta que su poema estará en primera plana al día siguiente. Y ella con ese subidón de energía se emociona tanto que le entrega a Sam todos sus poemas para que los publique. Al día siguiente reciben el periódico y efectivamente está el poema de Emily en primera plana, así que ella baja a desayunar pero su familia ni la nota. Y su papá, después de tanto drama la temporada pasada, ya ni se enoja porque publicó algo, porque como tiene interés de invertir en el periódico. Pero eso no importa. Lo que importa es que al parecer publicar un poema le ha dado superpoderes a Emily, porque ahora resulta que nadie puede verla. ¿What? Sí, no tiene sentido, pero con esa chica no estamos para cuestionarnos mucho. Sigamos. Y luego aparece su amigo muerto, por lo que ella llega a la conclusión de que está muerta, lo que tiene mucho más sentido que ser invisible, pero no, afortunadamente todavía está viva. Así que ella hace lo más lógico, aprovechar su recién adquirida invisibilidad para salir a acechar a la gente y ver qué les pareció su poema. Y aprovechando eso, también pasa por el granero de Austin, donde descubre una asociación de personas de color que están escribiendo un periódico revolucionario contra la esclavitud, y están ayudando a financiar la guerra contra los esclavistas. Y ellos están siendo financiados por Austin, la que se va a liar, pero por ahora no pasa nada con eso, a celebrar. Y en esas estaba Emily, celebrando con ellos mientras Sue la estaba esperando porque le organizó una fiesta para celebrar su primera plana. Así que Austin sale a buscarla y la encuentra de parranda en el granero, un poco loca y un poco borracha. Él afortunadamente sí puede verla, desafortunadamente como nadie más la ve, todos creen que él está loco y está hablando solo. Y luego, antes de que Austin pueda llevar a Emily a la fiesta, ella se va porque ve que llega el carruaje de su amigo muerte. Y mientras ellos se quedan hablando y delirando, se le va la noche sin asistir a la fiesta de Sue. Así que cuando regresa de su paseo con el amigo muerte va a ver a Sue, justo para encontrar que tiene una aventura con Sam y al diablo con los hermanos Dickinson. Al día siguiente Emily sigue invisible, por lo que su familia cree que se ha estado escondiendo. Y Austin, que sí la vio, no puede decir nada porque la vio en una reunión clandestina contra el esclavismo. Y hablando de eso, aparece Sam, que les cuenta la bomba de que el plan salió fatal, que a todos los abolicionistas los han atrapado y ahora buscan a todos los cómplices como Austin, por ejemplo. Y que probablemente se acerque una guerra civil. ¡No! 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 Mientras tanto, la traidora de Sue está visitando a la esposa de Sam, que al parecer es su amiga de la infancia, y allá está traicionándola a ella y a los hermanos Dickinson. ¿Pero qué le ha pasado a esta chica? Está más loca que Emily. Y luego la caradura la consuela porque cree que su esposo tiene una aventura. En fin, la hipotenusa. Pasando a otras cosas, Emily aparece en casa de Austin y afortunadamente ya no es invisible. Desafortunadamente ve al amigo muerto, que de hecho no está muerto y es amigo de Austin, y le dice: mira, compa, te vas a morir. Él naturalmente no le cree nada, y Emily tiene una pelea con su hermano por ir por ahí diciéndole a la gente que se va a morir. Y en medio de todo eso, ella le suelta a Austin la bomba de que Sue lo está engañando, pero él no está nada sorprendido porque ella sabe. Él le dice que ha hecho todo para que Sue lo ame, pero que nada le funciona, que igual y debió hacerle caso a la rubia malvada que se quería casar con él y que definitivamente eso no le convenía. Ay, pobre Austin, me ha dado mucho pesar. Con todo esto sobre la mesa, Emily está muy arrepentida de haberle dado sus poemas a Sam, pero a lo hecho pecho, guapa. Igual no hay tiempo para eso porque están todos en la iglesia para un bautizo. Y allá está Sue preguntando por Emily, que porque hace rato no la ve, que quiere hablar con ella y no sé qué, después de evitarla toda la temporada. Y después de todo, diciéndole a Austin que no haga tantas migas con la rubia malvada que se quería casar con él porque es su esposo. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? Mientras tanto, Emily estaba en su casa cuando llega Sam y ella le dice: mira, pelotudo, ya lo sé todo, dame mis poemas. Pero él le dice: Santa Rita, lo que sea no se quita, y se va de la casa.
Por suerte para Emily, la sirvienta estaba chismoseando la pelea, por lo que le saca los poemas de la cartera y se los devuelve a Emily. ¡Qué oportuno! De regreso a la iglesia, estaban dando un discurso sobre el bautizo que de alguna manera inspiró mucho a Sue y se va a buscar a Emily. Afortunadamente para ella, porque para sorpresa de nadie, esas niñas demoníacas que Austin adoptó están allá incendiando la iglesia. Sue llega a ver a Emily, pero ella le dice que se largue. Bien hecho, Emily. Pero ella no se va. Entonces se ponen a discutir y ahora resulta que a ninguna de las dos les gustaba Sam, que según Sue ha sido todo culpa de Emily. Yo no lo entiendo. Y mira que yo a una cara bonita puedo creerle muchas cosas, pero es que esto ya es demasiado. Sue le dice que se metió con Sam porque estaba muy abrumada por los poemas de Emily. Y Emily queda como, bueno, sí, claro, eso tiene mucho sentido. Y mientras ellas hacen eso, Austin organiza una recolección de fondos para la iglesia. Con eso de que su gemela la quemaron y todo. Y ya está, que Sue haga lo que quiera, que él ya le echó el ojo a la rubia. Y qué bueno, porque Sue justo está con Emily haciendo lo que quiere. Finalmente, Sue promete dejar de ser tan pelotuda y así terminamos la temporada. Y así termina la segunda temporada de Dickinson. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para no perderte el video de la tercera temporada. Nos vemos. Lately I was feeling like I need a purpose.